Pues muchísimas gracias, nuevamente bienvenidos. Pues vamos a dar inicio, es una sesión interesante que se relaciona precisamente con la revisión y análisis de los supuestos de conflicto de intereses. Y miren, a manera de introducción, pues en México estamos llenos de conflictos de intereses. Si nosotros miramos la historia moderna después de la revolución, pues vemos una serie de circunstancias que hoy afortunadamente pues ya prevé incluso la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas como una falta grave, actuación bajo conflicto de intereses, y que lo que observamos en términos generales en los 2.456 municipios, en las 32 entidades y por supuesto no es la excepción el gobierno federal, pues que hay muchos conflictos de intereses y eso sin lugar a duda tiene muchísimas repercusiones. Y miren, la idea será reflexionar, mirar los marcos, mirar supuestos, mirar por supuesto casos prácticos y reflexionar sobre esos casos prácticos para poder identificar y pues ya irlos poniendo de manera visible para que todas y todos podamos estar identificando este tipo de circunstancias en el servicio, en la gestión pública y también en el caso de los que actuamos como auditores externos o en su caso auditores internos, pues también para que se verifiquen estos conflictos de intereses que da origen de carácter antropológico, ya lo referiría el propio Hansen desde la perspectiva de la revisión de cómo se conforma, al igual que la tipología de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y entonces en estas figuras pues se da confusión. Y miren, pasa mucho en las empresas privadas, en las empresas familiares, que pues dicho sea de paso, son muchas, son muy grandes, igual que en México hay grandes transnacionales que son empresas familiares, pero eso se traslada al ámbito gubernamental. Y ahí es donde empezamos pues con graves problemas. Graves problemas ya que las designaciones, por ejemplo, pues se hacen al cobijo del amparo de la circunstancia que hoy vivimos, del sufragio efectivo, en donde pues está legalmente estipulado que así sea, que se designe por parte del Ejecutivo Vas a Federal cargar el o por celular. parte del Ejecutivo Estatal. Si nos ayudan silenciando los micrófonos, ahí le vamos a pedir de favor a la persona que nos esté apoyando. Aquí, a ver, ya lo vi. Aquí silenciar a todos. Ahí está. Sí. Ya silencié a todos. Para que no tengamos ahí ruidos, porque se nos meten los ruidos. Eventualmente nos distraemos y se prenden los micrófonos. Y bueno, pues ahí tenemos algunas circunstancias. Entonces, ya sabemos que desde las designaciones, ya digamos desde la perspectiva política, empiezan estos conflictos de intereses. Dicho sea de paso, desde la parte previa para llegar a una elección, pues ya hay muchos conflictos de intereses. Y sabemos que en el caso de México, por ejemplo, lo que dice CIDE, pues es que de cada peso legal que llega a los partidos políticos, por debajo de la mesa, diría el famoso filósofo Luis Miguel, tenemos 10 pesos no legales. Y claro, ahí ya tenemos circunstancias porque pues si nos están financiando campañas, pues entonces tendremos que regresar ese financiamiento. Nosotros si lo vemos desde la perspectiva privada, pues estamos esperando un ROI, un retorno over investment, o sea, el retorno de la inversión. Bueno, pasa este tipo de circunstancias en el caso de México, no solamente en México, sino es una condición sine qua non de diferentes países, pero bueno, ahí ya se conflictúa de manera muy importante esta figura que por supuesto establece diferentes supuestos, diferentes hipótesis normativas y un análisis jurídico normativo que se antoja bastante interesante y luego, bueno, judicializar estos asuntos. Así que el tema del día de hoy, pues es eso, lo que vemos, lo que vivimos de manera constante, en donde estos conflictos de carácter personal, de carácter familiar, de carácter social, pues tienen unos más peso que otros y entonces se toman las determinaciones en función de
el peso y de los beneficios, haciendo un análisis de costo-beneficio para ver cuáles van a ser los beneficios, y ahí recae muchísimas veces el supuesto del conflicto de intereses. Bueno, este es una brevísima introducción que es bastante interesante, precisamente para la reflexión de lo que vemos, de lo que vivimos, en el estadio en el que se encuentra esta bella nación, y pues cómo irle dando vueltas. Nada sencillo, nada fácil, ya que recuerden que la estructura determina las operaciones, y en ese mismo sentido, como diría Shakespeare, pues siempre Hamlet va a ser Hamlet, solamente cambian los actores, pero la estructura sigue siendo muy similar y es complejo de ir dándole vueltas. Pero se festeja porque a partir más o menos del año 2000, un poquito antes, pues ya la Organización de las Naciones Unidas pone en el foco este conflicto de intereses que dentro de la misma Organización de las Naciones Unidas se da, en la Organización Mundial de la Salud, en el mismo Banco Mundial, en la misma Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, etcétera. Somos humanos, somos falibles y regularmente tomamos decisiones considerando pues los beneficios que podamos tener. Y lo vemos, por ejemplo, en municipios en donde, bueno, pues la idea es reelegirse para poder seguir teniendo permanencia, pero lo que espera la sociedad civil, que se encuentra siempre en esta tensión de contradicción de intereses, pues es recibir mejores resultados y no solamente ir a votar cada determinado tiempo, cada 3, cada 6 años, según corresponda, para lograr precisamente eso, los bienes de carácter colectivo, los bienes de carácter común. Pues dicho lo anterior, entonces la idea del análisis de los supuestos de conflictos de intereses y la propia revisión que estaremos haciendo, pues se antoja interesante. Por supuesto, podremos ya estar compartiendo. El objetivo derivado del tema, recordemos que siempre tenemos que tener una trazabilidad para lograr cumplir precisamente con los fines, pues es que cada una de ustedes y cada uno de nosotros identifiquemos y comprendamos primero los marcos constitucionales, jurídicos, las disposiciones normativas relacionadas inherentemente con el conflicto de intereses. Y por supuesto, pues cuál es el contexto rector en el que nos encontramos y la importancia para la gestión, actuación de los servidores y las servidoras públicas, y también en el caso de la auditoría gubernamental y sus directrices, porque recordemos, por ejemplo, lo que dice ya el marco integrado de control interno, lo que dice el COSO, the Committee of Sponsors of the Tradeway Commission, pues tenemos que aplicar prevención. Entonces, esos famosos principios rectores pues procurarían eso, tener un marco que permita generar un ámbito eminentemente preventivo para no tener que estarle resucitando al paciente, que pues a veces es el municipio, a veces es el estado y a veces es la federación, en donde no siempre tenemos los resultados que espera por lo menos el conjunto de la población de manera vinculante. En este contexto tenemos algunas condiciones generales. Vamos a tener un breve receso de aproximadamente 25-30 minutos. Vamos a tener preguntas abiertas durante la sesión y al final. Vamos a tener participación a través del chat. También, si gustan, podremos abrir micrófonos de manera ordenada, levantar manos, etcétera, ir haciendo los comentarios correspondientes. Y también aquí les pido yo este grandísimo favor. En el caso del diplomado se les enviará su diploma, por supuesto, pero nosotros como Global Institute pues también hacemos lo propio y queremos colaborar con este crecimiento para las servidoras y los servidores públicos y las personas que están ya en este chat. Entonces, nosotros también les compartiríamos una constancia de Global Institute y les enviaremos la presentación. Entonces, ayúdenos, les voy a compartir, ayúdenos siguiendo y compartiendo la página de Facebook. Ahí les dejamos los datos para que nos puedan hacer favor de lo correspondiente y que, bueno, pues puedan tener adicionalmente su constancia por parte del instituto el cual represento. Dicho lo anterior, entonces vamos a iniciar con esta pregunta detonante. ¿Qué relación tiene el ejercicio gubernamental, la administración pública, la auditoría y el conflicto de intereses en México? Miren, pues la verdad es que conforme uno va creciendo, yo prácticamente ando ya en los 60 años, va uno estudiando, va uno teniendo auditorías, consultorías, evaluaciones, va uno viviendo de manera intensa todos los días, pues vemos datos que son
cruentos y son complejos. Por ejemplo, ¿qué tan bien ejecuta el gobierno sus actividades? Y ahí entra un grandísimo conflicto de intereses cuando se ejecutan las actividades, porque contratamos a personas que no tienen el perfil, porque contratamos a las empresas del sexenio que van a ser las empresas pues constructoras, las farmacéuticas, que ya sabemos en el caso, por ejemplo, de la salud, diario en el planeta se ejercen 9,000 millones de dólares. Así que es un sector que tiene mucho dinero. En el caso de la educación son 10,000 millones de dólares. Así que es otro sector, por supuesto, en donde se tiene intereses y entonces se cae en este tipo de conflicto de intereses. Pero miremos los resultados, cómo estamos en educación en el caso de México, cómo estamos en salud en el caso de México. Porque ahí es donde incide el conflicto de intereses. No es solamente una figura jurídica que nos haga reflexionar, sino en el detrimento de los derechos humanos. Los derechos humanos que deben estar salvaguardados no solo por la Constitución, sino por los 3 poderes de la Unión, para garantizarlos, para garantizar esos derechos. Pongo un ejemplo, el derecho humano de la salud, artículo 4 constitucional. Bueno, si estamos teniendo un gasto de bolsillo anualizado, las y los mexicanos, de 3,500 pesos, cada vez que vamos al médico que nos enfermamos, ¿cuánto gastamos? ¿Y cuál es el nivel de servicio, de atención, de diagnóstico, de bienes terapéuticos y de no terapéuticos que otorga la administración pública y del cual se encarga el gobierno? Pues es lamentable y seguramente los que hemos tenido que ir o las que han tenido que ir, tal vez no todos o algunos tenemos el seguro de gastos médicos mayores, pues bueno, tenemos esa prerrogativa, pero cuando hay que ir al servicio público, pues vemos las deficiencias tan importantes que tienen. Y miren, más allá de lo que sea una anécdota personal, vemos, por ejemplo, en México tenemos una cama por cada 1,000 habitantes, una cama hospital. ¿Cuántos tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? 6 camas por cada 1,000 habitantes. ¿Cuánto nos falta para llegar a ser Dinamarca? Pues nos faltan 5 camas. Ergo, por lo tanto, un 82% de presupuesto más. Si vemos cuánto invierte México y luego los conflictos de intereses que ahí se relacionan, que compramos cosas con sobreprecio. Les doy un ejemplo de una auditoría. Cajas de paracetamol en 500 pesos. Cuando los que somos ya chavorrucos vamos a las farmacias del ahorro, a los similares, hay días de descuento y nos cuestan 11 pesos una caja de paracetamol. Bueno, pues ahí está ese conflicto de intereses. ¿Por qué cuesta 500 pesos en el sector público? ¿Y por qué a cualquier persona que vaya a una farmacia le cuesta 11 pesos? Ahí hay un clarísimo conflicto de intereses. Y entonces el ejercicio gubernamental pues tiene todo este halo que envuelve sí, a las familias, a las relaciones, a las sociedades, a los sindicatos, y entonces la administración pública en México pues tiene muchas deficiencias. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. ¿Qué nivel de gasto tiene o qué nivel de eficiencia del gasto tiene México? Pues tiene un nivel de gasto bastante malo. Por ejemplo, de 150 países evaluados, México está en el lugar número 100 de eficiencia del gasto. Y miren, vámonos a lo que ustedes quieran. Vámonos a la obra que ustedes quieran. Vamos, si quieren, a la obra, una que se llama el famoso Tren Suburbano México-Toluca. 35,000 millones de pesos iba a costar originalmente el proyecto. Va a costar más de 120,000 millones. Se iba a terminar en 4 años, se va a terminar en 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas fallas? Por eso. Porque contratamos al compadre, porque favorecemos empresas de reciente creación que no tienen la experiencia, porque favorecemos los conflictos de intereses para que alguien salga beneficiado, para que lleguen dineros a mi cuenta en Isla Caimán o en Islas Fiji o en Panamá, etcétera. Y entonces, bueno, pues tenemos estos gravísimos problemas. Y eso se ve en todos los niveles, en todos los niveles. Cuando uno llega a hacer un servicio público, pues regularmente la famosa burocracia, el poder detrás del escritorio, determina, aunque la ley diga estos son los requisitos, el servidor público muchas veces o la servidora pública que se encuentra, pues va a decir, no, esos no son los requisitos, requiere otros requisitos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. O no quiero trabajar o quiero hacer que la gente se desgaste y que me ofrezca una dádiva, que entre en esta figura de responsabilidades administrativas denominada
cohecho. Bueno, vemos ahí circunstancias. Ahora vámonos a la auditoría. La auditoría, como ustedes han estado ya viendo en varias sesiones, uno de los elementos esenciales de la auditoría es la independencia. Y bueno, preguntémonos si México, para empezar, ¿México es independiente ya después de más de 200 años? Se ve complicado. Ya hay una serie de conflictos de intereses externos e internos. Y en el caso del auditor interno, pues regularmente tiene muy bajo nivel de independencia. En el caso de los auditores externos, pues también tienen bajo nivel de independencia y lo vemos con los resultados, lo vemos con las auditorías, lo vemos con los documentos y los expedientes que se vinculan a proceso, en los procesos judiciales, en donde tenemos malísimos resultados. Y que es muy importante la labor, es muy importante, pero carecemos precisamente de esa independencia. Pues ahí el tema será este pacta sunt servanda. El compromiso nos obliga al cumplimiento de nuestra responsabilidad. Y ojalá que así sea, que se cumplan esas responsabilidades que ya están mandatadas para lograr ir reduciendo esos conflictos de intereses, que no son menores, no son menores. Miren, por ejemplo, en el caso conflicto de intereses de recursos naturales. Ahora hay que ver si el Congreso verdaderamente va a legislar y qué va a legislar. Por ejemplo, en el sector minero, ¿cuánto extrae Grupo México todos los días de oro, plata, cobre, cobalto, zinc? Todos los días se extraen 300,000 toneladas. 300,000 toneladas. México es el primer productor, o eso decimos, de plata. Pero miren, hay un conflicto de intereses, porque en México se paga menos del 1%. A nivel mundial es el 8%. Tenemos todavía que darle 7 vueltas al 1%. Entonces ahí tenemos problemas importantes que se vinculan al contexto nacional. Si no vemos el contexto nacional y queremos resolver cuestiones y particularidades solamente locales, qué bueno que hagamos los esfuerzos, pero regularmente la estructura es la que determina los alcances operativos. Ahora, otra pregunta, ¿cuáles son mis? Esta se las voy a pegar en el chat para que ya empecemos a hacer las reflexiones. Aquí, ahí se las pego en el chat. Nuevamente, ¿cuáles son? Porque miren, esto se tiene que preguntar la persona que va a ser gobernador, quién va a ser presidente, quién va a ser presidente municipal, quién va a ser regidor, etcétera. ¿Cuáles son mis intereses personales, familiares? ¿Y cómo podemos establecer estos marcos para prevenirlos? Y entonces yo les podría decir, bueno, pues sí, es que yo quiero una casa nueva, yo quiero un rancho nuevo, yo quiero una empresa nueva, ¿no? Regularmente estamos enfocados en el tener, no tanto en el ser, sino en el tener, y ahí ya tenemos gravísimos problemas. Y entonces esos intereses personales, regularmente, o familiares, de negocios, pues regularmente inciden en la toma de decisiones. En la toma de decisiones no solo en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo y en el poder judicial, en los tres poderes, más adicionalmente los poderes que tenemos vinculados de manera generalizada, que no son legales, pero que existen en el caso de México. Ahora, entrando ya primero, pues lo primero, como decimos los abogados, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vamos definiendo qué es el conflicto de intereses. Lo que dice la RALE, la Real Academia de la Lengua Española, pues básicamente es que este conflicto de intereses tiene que ver con un individuo, o en su caso organizaciones de individuos, organizaciones privadas o públicas, que tienen intereses múltiples y contrapuestos. Y entonces se toman decisiones considerando el costo-beneficio y no necesariamente el marco legal, ni en el caso del servicio público, el enfoque del beneficio colectivo. Y eso, por supuesto, dificulta la toma de decisiones que deberían de ser imparciales y objetivas. Regularmente los seres humanos pues somos subjetivos y regularmente nos cuesta trabajo tomar decisiones con estas características de imparcialidad y objetividad. Eso nos dice la Real Academia de la Lengua Española. Pero, pues, ¿qué nos dice la ONU, por ejemplo? Que en el caso de la ONU, pues tiene un manual para la organización de la administración pública. Ya nos dice la ONU desde 1960
oye, lo mejor para la administración pública es esto, mira cuáles son estas prácticas y ve cómo las puedes tú adaptar o adoptar para que funciones mejor. Entonces, definiciones. Considerando a la ONU, pues ya nos refiere que es una situación en la que el juicio profesional respecto a un interés primario se ve afectado. En este caso, podría ser el ejemplo de algún tipo de paciente vinculado a la Organización Mundial de la Salud o a la validez de cierta investigación que se esté realizando tanto en el Poder Judicial como en el ámbito de investigación científica y que se van a tener beneficios personales. Y miren, aquí, por ejemplo, ¿cuál habrá sido la pauta para estas famosas vacunas de COVID y que hoy sabemos que pues generan trombos, microtrombos y que hay mucha gente que ya ha fallecido y que casi desde el inicio de la pandemia, Alemania sacó un comunicado porque tiene una farmacovigilancia en donde están servidores públicos verificando cuáles son las reacciones adversas de los ciudadanos alemanes y dijeron no se va a poner esa vacuna aquí en Alemania. Pero nosotros en México tenemos el gen azteca. Nuestro gen azteca nos protege de todo. De la diabetes, de los triglicéridos, de la hipertensión, del cáncer, de todo nos protege nuestro famoso gen azteca. Y entonces en México sí se siguieron poniendo las vacunas. Ahí vale la pena reflexionar, sin juzgar, pero sí reflexionar qué pasa y por qué las farmacéuticas sacan a la venta ese tipo de productos cuando saben que genera este tipo de problemáticas y la siguen vendiendo. Incluso hoy por la libre ya en las farmacias uno llega y compra la vacuna y se la pone. A través de este problema, estaba recientemente tema de conflicto de intereses en un foro nacional de farmacovigilancia, en donde les daba el tema del Estado de Derecho a médicos, a doctoras, a doctores, a directores, subsecretarios, etcétera, en donde les daba el tema, precisamente el Estado de Derecho, vinculado a esto. Y miren, hay datos que uno no conoce, pero cuando los empieza a conocer, pues se ve muy complicado. El 50% de los medicamentos que venden en México, según la farmacovigilancia, la farmacopea, la tecnovigilancia, son dañinos, el 50%. Pues ese ya es un tema. ¿Por qué se siguen vendiendo? ¿Por qué se permite que se vendan? ¿Quién se ve beneficiado? ¿Quiénes se ven perjudicados? Bueno, ahí dejo esas reflexiones. Estaré haciendo muchas reflexiones porque la idea precisamente es esa. Aquí en el chat ya nos pusieron aprender para crecer en todos los aspectos. Sí, claro. Aprender para crecer. Es una condición, aprender, crecer y lograr impactos de carácter social, como esta sesión que estamos teniendo el día de hoy, que tendrá algunos impactos. A veces no logra medir uno los impactos de los comentarios, a veces positivos, a veces negativos, depende cómo los interpretemos, pero la idea es esa, reflexionar. Y no quiere decir que porque yo ahorita esté hablando en el foro, quiere decir que yo tenga siempre la verdad en mis manos, pero yo les voy poniendo ejemplos. Tenemos también, en el caso ya de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que recordemos que México es parte de la famosa OCDE, de 36 países que concentran el 65% del Producto Interno Bruto, digamos el club de los países ricos, México está ahí. Pero miren, a ver, pregunta de reflexión. Si sus padres eran ricos, ¿ustedes tendrían que vivir con cierto nivel de riqueza? ¿O si sus padres eran ricos, viven con nivel de pobreza o vivieron con nivel de pobreza o a la inversa? Porque miren, en México estamos hoy, según la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, estamos ubicados en el lugar número 10 de riqueza mundial. 196 países miembros de la ONU, los que se dicen democráticos, y nosotros estamos ubicados en el número 10. Y entonces tendríamos, si tenemos una riqueza ubicada en el número 10, tendríamos que tener una esperanza de vida de un país que esté en el lugar número 10. Pero tenemos una esperanza de vida de un país que está ubicado en el lugar número 70. O sea, de países pobres. ¿Por qué? Conflicto de intereses. ¿Por qué si nosotros somos el país con la riqueza número 10, estamos en educación en el número 86, según la PISA, la prueba PISA? Por conflictos de intereses. Y son muchos conflictos de intereses, que no es fácil. Ya dice el famoso filósofo Juan Gabriel que puede más la costumbre que el amor.
Pues sí, puede más la costumbre que la ley, puede más la costumbre que una buena gestión. ¿Por qué si estamos ubicados en un lugar número 10, por qué tenemos tantas dolencias en nuestra población, como diabetes, como colesterol, como sobrepeso? ¿Por qué tenemos estos niveles de pobreza si es un país rico? Son interesantes esas reflexiones porque hoy estamos aquí parados precisamente haciendo ese tipo de circunstancias. Y la OCDE, bueno, define ya este concepto de conflicto de intereses como persona o organización que tiene múltiples intereses. Y uno de ellos podría corromper la motivación o la acción en la otra. Y bueno, pues tenemos ahí casos y casos y casos y casos que son inacabables e inagotables. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, en donde México, pues solamente con Lozoya Austin, pero en Perú incluso hay expresidentes que se han suicidado por el famoso caso de Odebrecht. Por eso, porque hubo un conflicto de intereses para favorecerme, favorecer a mi partido, favorecer mi statu quo y denigrar todo el statu quo de la población, porque eso es lo que pasa, que se denigra porque no llegan las medicinas, no se compran los productos necesarios, no tenemos bienes terapéuticos, bienes no terapéuticos, y ya sabemos que un discurso pues no puede contra la realidad. Una cosa es un discurso y otra cosa es la realidad, los datos que yo les estoy dando. México hoy, después de la pandemia, redujo, según informes de la ONU, de la OMS, 9 años su posibilidad de vida. O sea, el hombre, ya en México tenemos la posibilidad de vivir 66 años. Los que estemos por encima de esos 66, de la gloria. Las mujeres 74. Dice el Banco Mundial, situaciones en las que decisiones pueden ser influenciadas por intereses personales o financieros. Miren, por ejemplo, cuando trabajamos con proyectos con el Banco Mundial hay una comisión para evaluar los proyectos e irle dando seguimiento. Y el Banco Mundial, a pesar de los descalabros que ha tenido ya después del año 2006, optó por que cuando se da recursos para un proyecto, no se da el recurso hasta que se ve el avance. Esto es, imaginemos que si vamos a contratar una obra, quien va a hacer la obra tiene que tener la capacidad financiera y de respaldo para ejecutar esa obra. Digamos proyecto llave en mano. Y entonces cuando me entregues la obra, te pago la obra o te voy pagando conforme a las estimaciones que deben ser reales del 20, del 30, del 40, como lo dice la propia ley, que eventualmente se paga, pero lo que detectamos cuando hacemos las auditorías es que se paga de más, regularmente se paga de más, y por eso terminamos con obras monumentales, pero que realmente valen poco y generan pocos beneficios. Entonces, bueno, ahí tenemos elementos adicionales. ¿Qué más nos dice la OMS? Situación en que los intereses nuevamente personales influyen en el juicio profesional y en la integridad. Ya nos da un elemento adicional, la integridad, que es la adhesión a la moral, a la ética, de carácter honesto y cumpliendo con nuestros compromisos. Ya entonces no hacemos valer eso. Entonces de repente vemos que algún funcionario público pues gana 60, 70, 80, 90 o 100 mil pesos, pero tiene a sus hijos estudiando en Yale, en Harvard, en Cambridge. Entonces, ¿cómo le hacen? Qué interesante, porque ahí hay nuevamente estas posibilidades de incurrir en conflictos de intereses, ¿verdad? Porque pues no da, el salario no da. Pero hay que ver si dan las relaciones, hay que ver si dan las autorizaciones, hay que ver si, etcétera, ¿no? Miren, valdría la pena ir migrando ya para transacciones electrónicas que tienen mucho mayor rastreabilidad que los famosos efectivos. México todavía sigue siendo un país de efectivo, pero tendrá que ir cambiando eso si es que verdaderamente queremos detectar esos conflictos de intereses. ¿Y en dónde está el quid de los conflictos de intereses? En que México tiene los niveles más altos de impunidad del planeta. Les comparto datos para que se asusten. A mí me gusta compartir datos para que ustedes puedan contrastarlos y pues que veamos cuál es la realidad en la que nos encontramos. Bien complicada, nada sencilla. A ver, aquí nos dicen, por el conflicto de intereses tenemos funcionarios gubernamentales que no cumplen con el perfil, claro. Y miren, híjoles,
pues es que tenemos personas como tesoreros, por ejemplo, que no son contadores o que no son licenciados en finanzas, que no tienen experiencia. Claro, a veces no es fácil, hay municipios pequeños que no tienen cuadros, ¿verdad? No es sencillo. Pero bueno, por lo menos tendría que haber todo un andamiaje preventivo, que es lo que ya les refería, que establece ITIL, que establece COSO, que establece COCO, que establece MISI, que establece Turnbull Report, Cadbury Report, King Report, etcétera, ¿no? Todos estos. Y es la principal causa que seamos un país pobre, malas obras, medicamentos con valor inflado, malos servicios. Fíjense, pues sí. México mágico, místico, misterioso, es complicado. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia, ya entrando en materia nacional, pues es que es una situación en la que la o el servidor público tiene intereses personales. Pero miren, esto va en los tres poderes. Se cabildea en el Poder Legislativo, se ejecuta en el Poder Ejecutivo y se debería de sancionar y salvaguardar la Constitución en la Suprema Corte de Justicia, que también pues tiene sus bellezas, ¿no? Tiene sus bellezas también. Digamos, en los tres poderes se cuecen muchas habas. Y entonces esos intereses personales afectan la imparcialidad y la objetividad en el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, cuando un juez resuelve. Y hay casos que me parecen muy emblemáticos, casos cuando se hacen sociales, los jueces se obligan a resolver con el debido proceso. Pero cuando no se hacen sociales, a veces no necesariamente se resuelve con el famoso debido proceso, artículo 14 y 16 constitucional, y se favorecen a la luz de argumentos jurídicos, legales o a veces leguleyos, que no debería de estar en prisión o que salga la persona, ¿no? Y que lo vemos, pues, por ejemplo, del año 2010 al año 2022, 48 gobernadores pasaron por ese periodo, pero 24 fueron o encarcelados o asesinados o están siendo investigados ya sea en México o en el extranjero. Se vuelve un tema, pues, de eso, de muchos conflictos de intereses y muy interesante de analizar. Y ahora, ¿qué nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Ya para estar tipificando, nos dice conflicto de intereses, ahí sí ya es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las y los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Y se circunscribe a estas tres características. ¿Qué intereses tiene Ernesto Alvarado? Personales, familiares y de negocio, que lo hagan tomar decisiones para verse beneficiado. Y ya veremos, porque aquí les traigo muchos casos para reflexionar y que pues conocen ustedes, de los mismos son conocidos públicamente y que pues eventualmente se disculpan desde las tribunas a veces más altas. Por supuesto, con esto recordemos un caso emblemático, el caso de Florence Cassés. ¡Qué tema! Porque pues nos dejaron muchas enseñanzas. Sin embargo, después ya de tantos años, y a pesar de que se aplicaron los protocolos para que cuando se torturan a las personas, esto es una debida violación al proceso y entonces se viola la presunción de inocencia, pues se supone que cuando hay estos protocolos y se garantiza que hubo tortura, la persona, eso fue el decreto que se firmó, sale de prisión. Pero en el caso de este caso emblemático, pues no, solamente se abogó por la francesa y entonces también hay niveles, si uno es extranjero o si uno es nacional. Y ya dice el famoso dicho, el rico al exilio, el pobre al presidio, que es interesantísimo, ¿no? ¿Dónde andan los ex? Pues que en España, que en Inglaterra, que en Canadá. Las personas que no tienen recursos, bueno, pues ahí sí vemos estas características. Ahí tenemos pues entonces una breve introducción de este tema. Vamos a hacer una evaluación inicial, me gustaría, para ir reflexionando con ustedes. Son 10 preguntitas cerradas de opción múltiple en escala de Likert. Se los comparto aquí, el link para que nos hagan favor de entrar. Vamos a dar unos minutos. Vamos a dar básicamente 10 minutos. Son 10 preguntas de opción múltiple relacionada con el conflicto de interés. ¿Cuál es la idea? O si pueden también, ahí está el código QR. ¿Cuál es la idea de las evaluaciones iniciales? La idea es que podamos tener apetito de conocimiento porque hay cosas que tal vez no tenemos ahorita todavía muy claras y por eso la importancia siempre de establecer una evaluación diagnóstica o inicial.
Esa es una de las mejores prácticas para generar el apetito de conocimiento. Y al final de la sesión del día de hoy, 8:30, cuarto para las 9, 9, 9:30, 10 o a la hora que ustedes quieran retirarse, pues aplicaremos la evaluación final. Entonces, bueno, dicho lo anterior, vamos a hacer la evaluación. Ahí está, por favor entren al link y háganos favor de llenar para poder hacer el reporte y pasarlo al presidente, por favor. Muchísimas gracias, vamos a dar unos minutos y continuamos. Son las 5:20, a las 5:30 continuamos. Muchísimas gracias.